El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Televidentes, muy buenas tardes, es un placer inmenso estar nuevamente con ustedes a esta hora de la tarde. Hoy es día martes, estamos con un tema demasiado importante, diría yo, porque nos preocupa en demasiado ámbito, si podemos decirlo de esa manera, lo que sucede con nuestros jóvenes habitualmente. Ayer hablamos nuevamente con una de las psicólogas que nos acompañó sobre el tema de desórdenes mentales y demás que causan malos comportamientos en nuestros muchachos, el tema de la infancia y la adolescencia, cómo es ese cambio entre soy niño, soy joven, soy adolescente. Y hoy vamos a hablar de un tema especial. Voy a hacer una introducción muy corta porque tengo que aprovechar al invitado que tenemos el día de hoy, una persona que con seguridad sé que nos va a ilustrar mucho sobre este tema que vamos a abordar, y es el tema de la anorexia, de los desórdenes alimenticios que tienen muchos jóvenes de hoy por lucir un cuerpo espectacular, porque me estoy viendo gordo, porque la sociedad está diciendo estoy obeso, porque hay diferentes dificultades que nos llevan a tomar una conciencia difícil y que eso nos involucra a que nos lleve a algunos problemas en nuestra salud. Vamos a hablar de eso. Yo invito a todos nuestros televidentes porque estoy seguro, muchas personas nos escribieron el día de ayer a nuestro correo electrónico cuando dijimos el tema de hoy. Quiero invitarlos para que nos llamen, para que empecemos a interactuar, hagamos un programa muy interactivo, ustedes y nosotros, aprovechemos este espacio que tenemos prácticamente unos 30-32 minutos para que hablemos, ¿vale? Entonces 335-8924, esa es la línea habilitada, está nuestro Facebook permanentemente abierto, Marcela está muy pendiente de todos los mensajes para responder en directo también las inquietudes, yo también lo tengo abierto, el Twitter. Están todos los medios para que no exista excusa y aprovechemos este espacio que les brinda el canal regional Telecafé a través de Bienestar. Quiero saludar de manera muy especial al señor Osvaldo Castilla Contreras. Él es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario en Bogotá, con su especialidad en psiquiatría infantojuvenil de la Universidad de París, esto es en Francia, profesor universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad de las Américas, esto es aquí en la capital del departamento de Risaralda. Doctor Osvaldo, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros, por compartir este espacio, un placer inmenso tenerlo aquí. Sebastián, muchas gracias, y a Marcela también muchas gracias por la invitación. Doctor Osvaldo, hagamos una pequeña introducción sobre este tema. Sí. ¿Qué puede ocasionar esta gran problemática que hoy hablamos nosotros y decimos la anorexia? ¿A qué conlleva especialmente a nuestros jóvenes a que tomemos esa decisión de ser anoréxicos? ¿Qué podemos hablar? Una introducción corta. Introducción corta, primero decir que la palabra anorexia es una palabra mal utilizada. Orexia quiere decir hambre, entonces anorexia es que no tiene hambre, y resulta que los pacientes o las niñas que tienen anorexia pueden sentir hambre, pero tienen una característica que hacen que no coman, y es la que vamos a hablar ahora. El término más correcto sería hiporexia, o sea, disminución del apetito o del hambre. La anorexia se caracteriza por tres cosas que son claves. Una es la restricción alimentaria, dos, el miedo a engordar, y tres, la modificación o la alteración que tienen de su aspecto corporal. O sea, puede estar delgaditas y se sienten gordas. Entonces son tres: la tendencia a miedo a engordar, la restricción en la comida y la deformación de su cuerpo, de su vista, de su autonomía, de su cuerpo. Esa restricción, ¿cómo se produce? Bien sea mediante dieta, ejercicio o otras técnicas ya más complicadas, como es vomitar, tomar medicamentos, etcétera. Entonces, hay dos tipos de anorexia. Esa sería como la introducción. Ahora usted me pregunta y la audiencia puede preguntar. Claro, los invito nuevamente para que nos llamen, está la línea completamente habilitada, eso es muy importante, hacer ciertas preguntas cuando visualizamos, avisoramos que nuestra niña, que nuestro joven no quiere comer, que tiene algún problema, que dice que está gordo, que dice que está obeso, que en el colegio lo tratan mal, que por su estado físico, en fin. Todo eso, aprovechemos cualquier tipo de pregunta, inquietud, eso es muy importante nosotros conocerla para tratar de darle esa respuesta. Doctor Osvaldo, hay un tema puntual, y es que nuestros jóvenes, yo digo nuestros jóvenes, pero eso también puede pasar en mujeres ya un poco más adultas, pasando los 25, 30 años, ¿no?
es el tema Y en físico. pequeñitos también. Es el tema físico. Pero hay algo, y es que desafortunadamente ellos, siendo delgados, como usted lo decía, se sienten, uno de los 3 ítems que usted nos daba, se sienten obesos, se sienten gordos. ¿Hay alguna preocupación, digo yo sí, pero hay algún tema de trastorno mental que hace que ellos se vean así? ¿Eso lo causa quién? La propia sociedad, la propia familia, para que asuman ese rol las personas, los jóvenes, los niños, los adultos, todo el que padece esta enfermedad. Siempre en medicina nosotros hablamos de multicausalidad, no es una sola causa. Está visto que la anorexia existe desde los primeros siglos de la humanidad, pero no era tan popular y tan intensa como ahora porque hay más exigencia cultural del cuerpo, y especialmente en las mujeres. Influye la edad, el género, si hay una psicopatología previa de la persona, el entorno familiar, el entorno social. Entonces, son múltiples factores. Lo que sí sabemos es que en culturas muy primitivas la anorexia tiende a ser muy rara. Por ejemplo, usted encontrar indígenas del Amazonas o de otras partes que sean anoréxicos, muy raro, no existe prácticamente. En cambio, entre más avanza la sociedad, más anorexias aparece, más trastorno de alimentación. Me hacen una pregunta, yo permanentemente respondo las inquietudes, ¿no?, que nos hacen, y nos preguntan es acerca de qué pasa o qué puede ocasionar, gracias Juan, qué puede ocasionar el tema de una alimentación no tan sana. Yo como por comer, sí, pero llego al baño, perdón por lo que voy a hacer, me meto o introduzco el dedo a mi boca para vomitar lo que yo comí. Eso es para no engordar, pero ellos dicen, no, aquí alguien me escribe, yo guardo su identidad y además pues la forma en como me lo pregunta, yo no se lo puedo preguntar directamente, pero ellos dicen es algo queda en el cuerpo. Yo como, vomito, pero algo queda en el cuerpo y no engordo. Ese traumatismo, ¿a qué lleva? Varias cosas. Primero hay que aclarar que existen 2 tipos de anorexia. La anorexia que se llama anorexia restrictiva, que es, digamos, entre comillas, la mejor, porque no hace tanto daño. La persona hace 3 cosas que es la DEA, digo yo. La dieta, el ejercicio y el ayuno. El ayuno. Dieta, ejercicio y ayuno. Esa es la DEA. Se llama la anorexia restrictiva, que digamos es la menos mala, porque no viene acompañada de otras cosas que usted está mencionando. Y hay otra forma de anorexia que se llama la restrictiva y atracón. Entonces son personas que hacen atracones de comida siendo anoréxicos. Sí. Se comen un montón de cosas, pero después van y vomitan. Y ahí vienen los problemas. El ácido clorhídrico fue creado para estar ahí en el estómago, no afuera. Y en el momento en que la persona devuelve eso, produce lesión en órganos que no están hechos para soportar el ácido clorhídrico en varias ocasiones. Usted vomita un día, no pasa nada, pero si es todos los días, eso produce erosión del esófago y de la parte alta digestiva. Y lo otro, los dedos terminan también dañándose por el ácido clorhídrico, por el raspón con los dientes. Y fuera de eso, la parte de adentro de los dientes se daña el esmalte, o sea, es un daño más allá. Bueno, tenemos en nuestra primera televidente, Claudia, nos llama. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Claudia, cuéntanos. Para preguntarle al doctor qué tipo de experto se necesita para combatir la anorexia y cuáles son los síntomas. Listo, gracias Claudia, buena pregunta. Sí, la anorexia es un problema que es multidisciplinario. La pregunta me gusta porque no es solamente el médico, sino también incluye psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, yo diría que hasta trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, o sea, es un equipo que debe influir. Por supuesto, primero llega por el lado del médico general, que es el primero que puede detectar, hacer el diagnóstico, porque puede ser oculto, ¿no? Una niña delgada, y nadie está en cuenta de que la niña tiene problemas de alimentación, porque muchas veces lo esconden, ¿no? Esconden la comida, hacen que comen, o van al baño y escondidas vomitan, como dice usted, o hacen ejercicio extremo y creen que es porque está cuidando su cuerpo y está buscando peso. Acuérdense, restricción, miedo a engordar y... ¿Perdón? Me hacen una pregunta relacionada con el tema, bien pueda y termina lo que me estaba diciendo, pero hay una pregunta clave y es, ¿el exceso de ejercicio creyendo que se va a adelgazar también es jodido para la salud? No. Sí, claro. Es que lo que le decía yo, la DEA, que es la dieta, el ejercicio y el ayuno, son las 3 claves de la anorexia.
Pero hay una anorexia que se llama por atracones o ¿qué? O interventiva, que la persona hace, entonces toma medicamentos, hace ejercicio exagerado, diuréticos, medicamentos para adelgazar, o sea, hace lo que sea por contar de engordar. Y esas personas sí tienen mucho más riesgo de suicidio y de hacerse ya más daño por el vómito, por los daños en los dedos, en los dientes, y etcétera. Bueno, etcétera. ya le hago la otra pregunta. Tenemos televidente Daniela, si no estoy mal es Marcela, ¿no? Daniela, ¿cómo estás? Sí, señora. ¿Cómo Bien, te va? gracias. Bueno, Daniela, Bien. cuéntanos. Con respecto al tema que están hablando, quisiera saber en mi cuerpo qué causa la anorexia. Vale, muchas gracias. Excelente pregunta, Buenísima, Daniela. porque esa es la consecuencia del problema. Además de la pérdida de nutrientes, puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico, a veces muy difícil de volver a cuadrar, y hasta la muerte. Se calcula que más o menos el 5% de los anoréxicos terminan muriendo, por más de que se haga todo lo que se haga, llega un punto que es irreversible ya cuadrar hidroelectrolitos y la desnutrición. Desnutrición, hidroelectrolitos puede llegar a causar Muerte y ¿no? los daños físicos, daño en la dentadura, daño en los dedos por el vómito, daño en el esófago. Según lo que ustedes pueden avisorar como profesionales, me escribe una persona, ¿quiénes presentan esta problemática de la anorexia en gran modo? ¿Los hombres o las mujeres? Muchísimo más frecuente en mujeres. No solamente por la exigencia social de la belleza femenina, sino también por cuestiones hormonales y por muchas razones. En la mujer, la sociedad es más permisiva que el hombre sea gordo, feo, entre más se parece al oso, más hermoso, algo así dicen. Es decir, a uno no le exigen tanto que sea, por el contrario, le dicen el gordito, el barrigoncito. La mujer, en cambio, sí se exige mucho la belleza. Eso es parte de la causa psicológica, pero también hay cuestiones hormonales. Erwin Arbeláez me está preguntando que si la propia sociedad es la que está corrompiendo a nuestras mujeres para que tengan un cuerpo y que se parezcan a una escoba, literal. Estoy leyendo literal. Así debe ser. Claro que a menos que sean groserías, pero sí está bien, tiene razón. Gran parte de la anorexia se debe a la influencia sociocultural, y eso es cierto. Lo que estábamos diciendo al principio, tal vez no yo, pero en las sociedades más primitivas, donde no hay tanta competencia y tanta exigencia de la belleza y esas cosas, casi no hay anorexia o no la hay, es muy rara. ¿Cómo detectar que un joven o una joven está incursionando en esta problemática de la anorexia? Esa es la mejor pregunta, porque los padres de familia tienen que estar atentos. Primero, una preocupación excesiva por el peso. Segundo, lo mismo, el miedo a engordar. Empiezan a notar que dejan la mitad de la comida, o que en el baño se encierran y se oye el ruido que produce al vomitar. Daños en los dientes, debilidad, aparece anemia. O sea, digamos que es relativamente fácil si una persona venía bien y súbitamente aparece el fenómeno anoréxico. El problema es cuando es una cosa muy crónica que puede pasar desapercibida, o cuando la constitución de toda la familia es de ser delgados, y entonces nadie nota que esa persona está perdiendo peso. En los niños, por ejemplo, en los menores de 12 años, más que el adelgazar es que no llegan al peso tope ideal. Entonces eso ya sería sospecha para pensar que de pronto puede haber anorexia en una niña. Bueno, ¿qué tan...? Yo digo, voy a hacer una pregunta muy jocosa. Ayer alguien me la hizo cuando nos encontramos aquí en un centro comercial que estuvimos hablando, y me decía, pregúntale a la persona que esté mañana en el set lo siguiente, y se lo voy a preguntar literal. ¿Qué tan perjudicial puede ser que, por ejemplo, mi niño cuando está creciendo, pues necesita nutrientes, necesita buena comida, buena alimentación, pero hay papás que se exceden? Así. ¿Sí? Entonces el niño empieza a ser una persona obesa, que eso no es mentira, porque hay una problemática nacional sobre obesidad, ¿sí? Pero entonces hay una dificultad, y es que llega a una parte donde ya el niño empieza a interactuar con otros niños, y al niño le empiezan a decir gordo, usted es una bolita, usted es tal cosa. Bullying, el maltrato. Usted es el famoso bullying. Y el niño llega a la casa y, mire, es que yo estoy gordo, es que yo no quiero comer porque me dicen tal y tal y tal y tal. ¿Qué pasa en esa relación padre-hijo, hijo-sociedad? ¿Y qué puede estar pasando por la cabeza de ese niño? Porque es que, si bien es cierto, los niños son muy débiles todavía mentalmente. Y los adultos también. O sea, somos muy influenciables. Entonces, claro, ese niño está siendo obligado a comer en la casa, se acostumbró a comer bastante, y que lo miran como... Había una creencia antigua que el niño gordito era el niño de mostrar, ¿no? Había un concurso, inclusive me acuerdo hace muchos años, que era el niño de X producto,
y era el niño cachetón, gordito, y ya sabemos que eso no es así, eso no es el ideal. Entonces el niño lo obligan a comer, pero por fuera el comer, el efecto que produce el comer es objeto de matoneo, entonces empieza lo contrario. Eso puede ser una causa de, digamos, de una anorexia en un varón, en un niño. Ahora, es que hay también otros trastornos que no vamos a mencionar, sino apenas a tocarlos porque no hay tiempo, pero existen otros trastornos de alimentación, por ejemplo, niños que no comen ciertas comidas, no comen verduras, por ejemplo, y se puede mirar como una normalidad, pero que puede traer consecuencias. Están los atracones, está la pica, comer cosas que no son nutritivas, están no es como mirarlo como anormal, pero digamos los que no comen carne, los que vegetarianos, los veganos que ya son extremos, todo lo que produce un animal ya no es comestible, según su filosofía, su creencia. Y son creencias respetables, pero pueden llevar a desnutrición y a alteraciones de esto. Y falta uno, que es la que siempre va de la mano de la anorexia, que es la bulimia, que son personas que tienen atracones, se comen la nevera y después van y vomitan todo, pero como decía el televidente que mandó la pregunta, algo le queda. Entonces, en la anorexia, por lo general, hay pérdida de peso. En la bulimia hay o adquisición de peso, porque eso quedó mucho lo que quedó ahí, lo que comió, vomitó una parte. Entonces, los bulímicos tienden a hacer aumento de peso o peso normal. ¿Sí? O peso estable. Sí, pero tienen entonces daño de la vomitadera, el daño gástrico, ya hemos dicho, esofágico, digo. Bueno, Pablo me hace una pregunta y me dice, ¿cómo es el tratamiento con una persona que ya es anoréxica? Hablo en materia psicológica. ¿Cómo es el tratamiento con una persona que ya padece eso en psicología? Porque usted decía, o sea, hay muchos aspectos, lo que nos preguntó nuestra primera televidente, pero hay muchos aspectos y tienen que hacer tal, estos médicos. Pero especialmente en el tema psiquiátrico, ¿cómo se tiene que abordar? Psicológico, perdón. Sí, nosotros tenemos técnicas psicológicas, la más utilizada ahorita es la técnica cognitivo-conductual. Y además medicamentos también, que hemos mencionado, pero también se pueden usar medicamentos, curiosamente medicamentos que disminuyen el apetito, ¿no? La gente dirá, pero es paradójico. No, porque disminuyen el apetito al principio, pero una vez que se establece, porque es que la anorexia casi siempre va acompañada de síntomas depresivos, sobre todo depresivos y ansiosos, pero depresivos sobre todo. Entonces se usan antidepresivos que al principio disminuyen el apetito, paradójicamente. Esa era la otra pregunta que iba a hacer. Incluso me escribe una persona de Barcelona, me está escribiendo, un saludo muy especial de Barcelona, España. No, Barcelona, España. Mauricio, que está en Barcelona, España, y me está diciendo, precisamente con ese tema que estábamos hablando, y es, Marcela, ¿tenemos televidente? Bueno, ya le voy a hacer la pregunta acá. Vamos con María, que está en un celular, y ya le hago la pregunta a Mauricio. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, María, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Es para hacer la pregunta de que por qué la sociedad confunden a las personas de contextura delgada con una persona anoréxica y que por qué tener anorexia es un problema y si tener anorexia es un problema mental o de salud. Listo, vale, gracias María. Sí, es cierto que no todos los delgados son anoréxicos, ni todos los anoréxicos son delgados. Hay anoréxicos que pueden, por ejemplo, estos que tienen la forma restrictiva, que les da por hacer atracones a veces y usar otros medicamentos o otras sustancias o medicamentos o otras cosas, como provocar el vómito, que algo les queda y entonces no pierden peso. Otros que por constitución familiar o por obesidad patológica tienden a ser obesos por más de que hagan dietas o lo que sea, y es una cuestión constitucional. O sea, sí es cierto la pregunta que no toda persona delgada es anoréxica. Bueno, y la pregunta es que si los medicamentos para las personas que ya tienen un problema mental ocasionaban pérdida de apetito, o sea, que si eso no los va a ayudar entonces del todo. No, pero es al principio. Medicamentos, todos los antidepresivos en general. Es iniciando el tratamiento. Eso, a las primeras semanas disminuye el apetito. Entonces la gente se mete en internet y lee que el medicamento que me formuló el doctor disminuye el apetito, produce hiporexia. Diga, ay, ¿cómo así? Yo con anorexia y fuera de eso voy a tomar. Pero no, es que al principio, después se soluciona. ¿Qué tan preocupante es? Nosotros tenemos un vicio, yo se lo voy a decir literal, yo sé que el 95% de todos los ciudadanos tenemos este vicio. Sentimos algo y lo primero que hacemos en internet. Sí. Dolor de pecho, dolor en los brazos, y ahí se despliegan un montón de cosas. Tiroides, esto y lo otro. Sí. Entonces, yo voy a dejar de comer, anorexia, entonces los bulímicos, junto con eso, entonces desórdenes alimenticios, y eso causan un trauma. Está también generando buscar, el intentar buscar el problema que uno entre comillas cree que tiene. Yo le digo a mis estudiantes de medicina que la medicina que ellos van a ejercer es mucho más difícil de la que nos toca a nosotros. Porque resulta que usted le dice a un paciente, le va a formular X cosa,
inmediatamente, inclusive aquí mismo en el celular, el mismo consultorio, llegan y miran y dicen, doctor, pero aquí dice que eso hay muertes súbitas. Resulta que todos los medicamentos tienen en cierta forma un efecto secundario, y que todos los médicos lo sabemos, y que uno sabe cuándo o no y en qué dosis se puede utilizar un medicamento. Y además, cuando se mencionan efectos secundarios en Internet, es porque los laboratorios farmacéuticos están obligados a decir todo lo que se ha descrito acerca del medicamento. Entonces, si entre 100 millones de personas ha habido un muerto súbito por haber tomado tal medicamento, entonces tienen que decirlo, pero no quiere decir que a todos le va a pasar eso. Si no, usted mire un simple medicamento de uso común diario, no así nombres comerciales, digamos ácido acetil salicílico, que son muchos medicamentos, y es de uso común. Todos los seres humanos alguna vez hemos tomado ácido acetil salicílico en general, porque por fiebre, por dolor, por lo que sea. Y busque usted verá el efecto secundario de ácido, y dice la gente, no, yo no tomo eso, porque eso aparece de todo, hemorragias, de todo. Pero después la gente, como no es médica, leen eso y lo exageran. Entonces yo invito a que cuando busquen en Internet lo hagan con mesura, o anoten y pregúntenle a su médico, vea, yo leí esto, ¿será correcto o no? Pero no se traguen todo lo que dice Internet. Me escribe Claudia Cataño y me dice, ¿qué tan cierto hay que las famosas cremas adelgazantes también hacen parte de ese proceso mental de una persona que sufre anorexia? Sí, claro. Ejercicio, dieta, rezar, orar, brujos, magos, todo eso parte de la forma que la gente cree, ¿no? Pero cremas adelgazantes y todo, sí, claro. Esto es una manera muy jocosa, digo yo, no, pero con todo respeto, para que tomemos o nos generemos una conciencia. Yo por eso traslado todas las preguntas que me escriben nuestros televidentes, se las traslado a nuestros invitados, porque hay una persona que me escribe, bueno, es que ustedes se burlan. No nos estamos burlando. No, ¿por qué? O sea, en este momento lo que estamos haciendo es tratar de llevar esa problemática, esa dificultad, para generar un poquito de conciencia, saber que hay personas que padecen, que sufren. Bueno, aquí hay un experto que nos puede... Mira, a propósito de lo que está diciendo usted, y de la pregunta que quedó corta, la que hizo una niña anterior, que decía que si eso era una cuestión social o era una enfermedad. Es una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a burlarnos de una enfermedad? Son enfermedades, pertenecen a un capítulo grande de la psiquiatría que se llama trastornos de la alimentación, y que están, la principal, la más común, la anorexia, pero está la bulimia, atracones, pica, veganismo, y hay otros, yo tengo por aquí, tengo una listica cortica, rumiación, que es rarísima, trastornos, eso es muy importante hablarlo, trastornos de evitación o de restricción de alimentos, o sea, no son personas anoréxicas, simplemente que procuran no comer mucho, se cuidan, pero sin ser patológico, pero hay que mencionarlo. Niños que por ejemplo dicen, a mí no me gusta el sabor de X carne, entonces no como esa carne, está haciendo restricciones en su dieta, pero no está pensando ni está preocupado por su cuerpo ni nada de esas cosas. Bueno, Julián Jiménez me dice, si como arroz, no como papa. Procuro no comer carnes fritas, procuro no comer papas fritas, siempre vegetales, una verdura al desayuno, una fruta al desayuno y una verdura a la comida. Y sin embargo sigo gordo. Sí, acuérdense que hay unas obesidades que son inherentes familiares. Primero, familias obesas. Dos, que haya un trastorno, lo que usted dijo por ahí, de tiroides o alguna otra causa que habría que buscar. Y existe lo que llaman la obesidad mórbida en personas que tienen, por ejemplo, diabetes, que tienden a ser obesos. Entonces, la idea es que antes de ponerse a buscar en internet o a buscar a Mr. Google o al Dr. Google, busquen a un médico general, que el médico lo puede derivar si se justifica. Eso él tiene razón, hay personas que pueden comer muy poquito y tienden a ser obesos, entonces hay que ver si detrás hay un problema endocrinológico. ¿Los médicos generales pueden remitir a un paciente hacia un especialista? Claro, o sea, el médico general es el filtro que nos ayuda a todos los que ya hemos hecho una especialidad, porque él sabe para dónde derivarlo, este para el psiquiatra, este para el nutriólogo, para lo que sea, pues, internista. Me pregunta Carlos Uribe, ¿qué problemáticas puede ocasionar en la familia una persona que sufre de anorexia, que no entiende lo que quieren los padres o sus hermanos, en este caso yo que soy hermano de mi hermana, y no quiere absolutamente nada de comida? Nosotros tenemos un problema familiar y esto ya está volviendo un catatumbo. Sí. Como en todo, en medicina y en general la sociedad, lo que afecta a una persona afecta al entorno cercano. Claro, la familia también tiene que involucrarse y necesitan ayuda, a veces psicoterapéutica. Hay grupos de ayuda para estas personas, para familiares de personas anoréxicas. A veces la anorexia es las personas anoréxicas son tan tercas y tan metidas en su cuento que uno dice, pareciera que estuvieran
psicóticos. No estoy ofendiendo ni estoy burlando ni nada de eso, pero muchas veces uno dice, esta persona parece un psicótico. Mire, yo vi un caso horrible, era delgadito, yo pensé que era un muchacho que me llegó, un adolescente, y era una adolescente, era plana completamente, flaca, excretuda, parecía un niño de esos terribles que se ven en algunos países de África, de hambre, necesidad, y se veía gorda. Me decía, doctor, es que no me quieren creer, míreme, y me mostraba, su cuerpo estaba completamente caquéctica, o sea, flaca total, y ella se veía gorda, tenía una distorsión total. Yo estaba haciendo el primer año de residencia y yo decía, Dios mío, pero eso es una locura, una persona está loca, ¿cómo es posible que se sienta gorda? ¿Es recomendable a una persona que sufre de anorexia, me pregunta Andrea Maya, quitarle todos los espejos que pueda, en donde pueda verse, quitarle los espejos de la habitación, los espejos del baño? Pero es como vender el sofá para que la mujer no le sea infiel a uno. Igual, en cualquier parte se va a ver. Sí, claro, o en el vidrio de la salida, o en el carro, en el bus, donde suba, en las gafas, se mira así, o sea, eso, pues de pronto es buena idea, si hay muchos espejos en la casa, podría ayudar un poco, pero, insisto, y suena como gracioso, pero es verdad, si usted le es infiel, usted no saca nada con vender el sofá. Usted ha recibido muchos pacientes. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que usted recuerde en donde lleguen, por ejemplo, pacientes que padezcan esta enfermedad? ¿Qué les ocasiona, qué trauma les ha ocasionado en su cuerpo como tal? ¿Qué enfermedades, además de todo lo que usted ya nos dijo, pero pueden traer otro tipo de enfermedades porque no tienen nutrientes, no tienen defensas, por ejemplo, cuando se resisten a comer? ¿Qué puede, o dentro de lo que usted ha atendido, cuáles son los casos más frecuentes y que usted más recuerde? Sí, la anorexia más difícil es la que yo le decía, restrictiva, porque tiene además de la dieta, del ejercicio, del ayuno, vómito, laxantes y otros medicamentos que saben o oyen decir que eso adelgaza. Y entonces son los que más gravemente se deterioran y además mentalmente están más tocaditos, son más obsesivos en su comportamiento y es donde más suicidio se ve. ¿Hay mal genio dentro de una persona que padece anorexia? Sí, claro, porque realmente terminan siendo deprimidos, ¿no? Casi la mayoría de los anoréxicos terminan deprimidos. Y un síntoma capital de la depresión en jóvenes es la irritabilidad, el mal genio, la agresividad, contestan feo. Además porque siente que todo el mundo se está burlando por su cuerpo o porque no está comiendo o porque se cree gordo y ella se ve flaca, todo el mundo la ve flaca. Esto es un tema, yo digo, muy complejo. Nosotros queremos o quisimos dedicarle este espacio. Ya, doctor, nos vamos despidiendo, ya ha pasado casi 30 minutos, se nos fue el tiempo volando. charladito. Pero es para que se tomen conciencia. Yo quiero que usted como médico, como una persona que trata estos temas y demás, les dé un mensaje a las personas, que yo sé que hay muchas personas que nos están viendo porque nos están escribiendo muchísimo por redes sociales, por Facebook, por Twitter, pero que nos digan, o sea, que le digan, mire, si usted padece esto, haga esto porque le puede ocasionar esto. O sea, generémosle conciencia. Y eso es muy importante con ustedes los expertos. Sí, yo trabajo en el Instituto del Sistema Nervioso, además de ese profesor, y nosotros tenemos unos grupos de apoyo que hacemos los sábados, que inicialmente eran tímidamente, empezaron con 3 temas y ya se ha vuelto unos grupos de apoyo en general de escuela de padres, escuela de profesores. Entonces los invito, y es gratuito, es en la universidad, nos reunimos en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el bloque Y, Salón 510. Las próximas reuniones son en mayo 16, que es de este sábado en 8 días, sí. 16 de mayo, a las 9 de la mañana arrancamos, de 9 a 10 hablamos de niños y adolescentes, incluyendo el tema de anorexia, de 10 a 11 hablamos de ansiedad y depresión, y de 11 a 12 hablamos de trastorno bipolar, que es muy frecuente. Totalmente gratuito, ¿no? Gratuito, parqueadero vigilado gratis, el de salones gratis, regalamos documentos, fotocopias, bloque Y, gratis, salón bloque 510. Y, salón 510. Listo. Son muy importantes para que lo tengan en cuenta. Sábado 16 de mayo y si no pueden ir a esa en junio 27. Listo. ¿Dónde lo pueden encontrar además de...? En el Instituto del Sistema Nervioso, yo estoy prácticamente ahí, inclusive hay una atención los martes por la tarde, hoy ya salgo para allá, que atendemos pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad o no tienen EPS. ¿Dónde queda el instituto? En Los Álamos, eso es calle 11, 2331. Y el teléfono es muy fácil de aprender, 3-215-230. 3-215-230. 3-215-230, no sé, ahí está. Si esto lo teníamos en pantalla, sí, ahí estaban los números telefónicos donde se podían contactar. Además, gracias, doctor Osvaldo Castilla, por el tiempo, por la disposición, por ilustrarle a nuestros televidentes.
Muchas personas se nos quedan las preguntas, Sí, claro. nosotros trataremos de hacérselas llegar a través de un correo o algo más. Ahorita con Marcela El correo mío. apuntamos el correo para que podamos darle respuesta a todos nuestros televidentes. Con mucho gusto. Marcela, mañana el tema accidentalidad, ¿no? Vamos a hablar, listo. Mañana hablamos de un tema también de suma importancia en nuestro eje cafetero. No es solo para las personas que viven aquí en Pereira, sino para las personas de todo el eje cafetero. Vamos a hablar de la accidentalidad. Hay cifras preocupantes, tanto motociclistas como conductores de vehículos y servicios particulares, en fin, todo el tema de accidentalidad. Vamos a tratar de generar conciencia vial, que eso también es muy importante. Entonces mañana los esperamos. Y el próximo viernes, para terminar de completar todo este esquema, ayer hablamos de los jóvenes, hoy seguimos hablando de los jóvenes, pero el próximo viernes vamos a hablar acerca de la buena alimentación, la dieta, el buen ejercicio. Viene una persona encargada, experta en el tema, y nos va a ilustrar para que se vayan agendando entonces para el próximo viernes también. Gracias a todos nuestros televidentes. Recuerden Facebook, Twitter, YouTube, están todos los programas de bienestar en YouTube. Ahí nos encontramos permanentemente. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Ya llega Explosión de los Nuestros de la ciudad de Armenia. Feliz resto de tarde. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.